Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Bueno, hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Hebreo, pero quiero hacerle una introducción acerca del libro para que más o menos sepan lo que vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, 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 seguro que sí. Ok, ok, ok. El libro de Hebreos. El libro de Hebreos. El título, el título del libro proviene de proviene de los destinarios de esta carta, que son hebreos. Esta carta fue escrita a creyentes judíos y por tanto el título del libro encaja claramente el nombre que se le da, los hebreos. El autor. Con respecto al autor, a la entidad autoriaria del libro, las opiniones han variado ampliamente en los eruditos. Al mostrar esta amplia variación, dice hay varias opiniones sobre la identidad del actor ha sido expresada por aquellos que sostienen que Pablo pudo haberlo escrito. Una persona piensa que Pablo lo pudo escrito, pero ninguno de ellos es más que una suposición. Muchas personas piensan en eso, pero mientras que se han sugerido tantas posibilidades, hay algunas que argumentarían a favor de la autoridad paulina por las siguientes razones. La cualidad personal del último capítulo de Hebreos es típica del apóstol Pablo. La referencia a Timoteo en el capítulo 13, versículos 23 a 24, en Italia, parecen algunas mostrar una conexión con la obra de Pablo. Sepa que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual se viene pronto de verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos, los de Italia los saludan. Hay afinidades en el lenguaje y en el pensamiento hebreos y los escritos de Pablo, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, porque ciertamente fue anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miradas de los ángeles. Si bien estos argumentos son buenos, también hay alguna objeción contra la autoría paulina. Estas son: el libro no nombra su autor, mientras que las epístolas, las cartas de Pablo reconocidas, siempre se da el nombre de Pablo, siempre. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron o los que oyeron? Parece decir que el autor dependía de aquellos que oyeron al Señor, mientras que Pablo es muy dogmático en su propia experiencia como testigo ocular del Señor. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo
aventajaban el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por la tradición de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mi para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que le escribo, le aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Sicilia y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Mm. El estilo, el estilo y el vocabulario hebreo no son características de Pablo. Después de considerar los diversos argumentos, parece imposible llegar a una conclusión sobre la autoría con algún grado de certeza. Uno está obligado a estar de acuerdo con quienes quiera que haya sido quien realmente escribió la carta. Solo Dios sabe quién la escribió. No se sabe quién la escribió, pero solamente Dios sabe quién fue el que la escribió. Bueno, la fecha. La fecha para la escritura de esta carta parece ser alrededor del 67 al 69 después de Cristo. Esto parece más probable por los siguientes hechos. Dado que varios versículos indican que la adoración en el templo todavía estaba en progreso y la carta habría sido escrita ante el año 70 después de Cristo. Pablo le había dicho a Timoteo que fuera a verlo en Roma. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado y habiendo amado este mundo presente, se ha ido a Tesalónica presente, se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Efeso. Cuando vengas, trae las capas que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Procura, procura venir antes del invierno. Eulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Parece posible que Timoteo fuera a Pablo y también fuera encarcelado y luego liberado, quizás después de la muerte de Pablo. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Está claro, está claro que Timoteo había estado en prisión y había sido liberado ante la escritura de Hebreos. Con esto en mente, el libro, por lo tanto, habría sido compuesto desde después del 66 después de Cristo, ya que Pablo fue martirizado en el 67 después de Cristo. Así que la fecha del 67 al 69 parece ser la mejor. El contexto histórico. El escritor parece estar escribiendo a cristianos judíos de la segunda generación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que la vieron?
Dios testificó junto a él, con ellos, también por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Quienes, aunque habían sido cristianos durante algún tiempo, solo podían usar la palabra de Dios como los bebés usarían. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Aunque, aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener una necesidad de leche, no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Junto con esta falta de desarrollo espiritual, estos judíos, probablemente de Palestina, estaban sufriendo a causa de su cristianismo. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. La persecución probablemente provenía de otros judíos que deseaban que estos siguieran la tradición y la adoración judías. Sintiendo la presión de esta persecución, los creyentes estaban siendo tentados a abandonar su reunión separada como creyentes, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y a comenzar a realizar la adoración judía para evitar la persecución. Por lo tanto, fueron tentados a comprometerse en un esfuerzo por escapar del sufrimiento. En vista de esta tentación de retroceder, el escritor quiere que advertirles que se retrocedan al judaísmo. Sería imposible borrar el registro que sería causado por tal retroceso. Pero después, cayeron imposibles renovarlos otra vez para arrepentimiento, pues que de nuevo crucifican para sí mismo el Hijo de Dios y los ponen a la ignominia pública. Los haría infructuosos en sus vidas cristianas. Pero si produce espinos, cardos, no vale nada. Esta próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Por lo tanto, el actor quiere que sigan delante a pesar de la persecución. Para animar a sus lectores en la perseverancia, el escritor primero pone la superioridad de Cristo sobre el judaísmo. Eso lo podemos ver del versículo 1 al 10 en el capítulo 1. Muestra superioridad sobre los ángeles. Eso lo podemos ver del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 18. Moisés, también que habla acerca de Moisés. Josué, capítulo 13, versículo 1 al 19, acerca de Josué, capítulo 4, versículo 1 al 16. Y en el sacerdocio arónico, también, capítulo 5, versículo 10, versículo 1, del 1 al 10:39. No solo él, un sacerdote superior a los sacerdotes arónicos.
sino que es el mediador por un pacto superior. Eso lo vamos a poder ver en el capítulo 8, versículo 6, hasta el capítulo 10, versículo 39. Hasta, ¿sí? Después de demostrar la superioridad de Cristo y su obra sobre los elementos importantes del judaísmo, anima a sus lectores a tener una fe paciente, perseverante en su sufrimiento como la clave para superar su dificultad presente. Se eligen santos del pasado y se utilizan como ejemplo de la fe en el pasado. Necesitan la misma fe en vista de los judíos, de los juicios de Dios que pronto vendrán sobre Jerusalén, en lo que el templo y toda la adoración del judaísmo serán anulados y destruidos. Si bien esa ciudad no continuará, pueden esperar una futura fuera del campamento de judaísmo. Él escribe, salgamos, salgamos pues a él fuera del campamento llevando a su propio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El propósito, bueno, el propósito de este libro de Hebreos fue escrito para advertir a los creyentes judíos que no retrocedieran al judaísmo para escapar de la persecución, que estaban siendo perseguidos, sí, estaban siendo perseguidos. Y entonces, ¿qué? Ellos estaban dejando el cristianismo. El escritor expone la superioridad de Cristo sobre los elementos esenciales básicos del judaísmo, exhortándolos a una vida de fe en medio de su prueba, que es por mediación en el capítulo 11, que podemos ver que se habla mucho de la fe. El último capítulo del autor establece claramente su deseo para ellos al exhortarlos a su aprobio de Cristo fuera del campamento del judaísmo. Así pues, sacamos un encuentro fuera del campamento llevando su aprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Entonces aquí ya terminamos la introducción del libro de los Hebreos, del libro de Hebreos. Aquí terminamos ya la introducción. Hoy es viernes 3 de octubre. Sí, de octubre, 3 de octubre. Hoy es viernes 3 de octubre, entonces ya vamos a finalizar ya esta clase y el viernes nos vamos a ver, el viernes, el lunes nos vamos a ver con el capítulo 1 del libro de Hebreos. Así que ahí nos vemos y esperamos de que se reúnan otra vez conmigo este lunes para empezar con el capítulo número 1 del libro de Hebreo. Bye.